Bueno, pues, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la participación en este video, Francisco. Agradezco mucho tu Gracias. participación. Yo soy Nuria López González, alumna de la Universidad Digital del Estado de México, y esta es una exposición de un afiche informativo relacionado con diferentes temas que se vieron durante el ciclo durante el semestre, durante la materia de fundamentos de la psicología clínica, ¿no? Yo escogí uno en particular y en este caso va a ser el de trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, si me permites, voy a empezar para poder exponerte este afiche informativo con la información que pude adquirir a partir de él. Claro que sí, adelante, muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, pues este afiche yo lo hice especialmente dirigido a los médicos de primera atención. Es decir, a lo mejor en algún momento pudiera parecer que trae algunos datos muy específicos desde la clínica, pero está hecho precisamente para que sepa aquel médico de primera atención información muy particular. Como en este caso, por ejemplo, después del título, tenemos el código de clasificación en el DSM-5, que también corresponde al CIE. Y esto no es que se lo vayan a tener que aprender de memoria, sino que es como una forma de decirle, créeme cuando te digo que es un tema de salud y está completamente avalado, ¿no? Al médico. Esa es la intención. Bueno, como te decía, está dirigido a estos profesionales de la salud, médicos generales, porque en la atención primaria existe una muy alta probabilidad de que lleguen personas que se presenten con síntomas de ansiedad, ¿no? Incluso que puedan ser ya ansiedad generalizada si es que estos tuvieran más de 6 meses presentados o más bien reflejados, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esperaríamos o sería como que la utopía donde el médico general pudiera reconocer y canalizar a estas personas a una atención o a una intervención adecuada con un especialista adecuado y que no sucediera el clásico de, ay, señora, váyase a su casa y tómese un tecito o relájese o ya no se estrese o ya sabes. Entonces, creo que por ahí va mi intención con este tipo de afiche. Eh, el tema es que los trastornos de ansiedad se definen por miedo o por ansiedad infundiados y muy poco realistas, por lo que es muy posible que algún médico pudiera llegar a tener este tipo de comentarios o de suposiciones si no está bien enterado del tema, ¿no? Bueno, el afiche, si bien tiene un texto más detallado sobre lo que es específicamente el trastorno de ansiedad generalizada, también le pongo unos globitos, que es como que la información y los globos para una lectura muchísimo más rápida que te vienen los síntomas, ¿no? Como por ejemplo tensión muscular, dificultades para tomar decisiones, aislamiento social también por la misma angustia que te llega a dar y el agobio en general, irritabilidad y preocupaciones constantes. También hay que tomar en cuenta que un tema muy importante es esta parte de la dificultad para dormir y el problema para dormir. Es decir, una puede ser que no puedan dormir fácilmente o conciliar el sueño fácilmente, o por el otro lado, que aunque duerman, no descansen, ¿no? Que también es algo que puede llegar a suceder mucho. Y sobre todo, hay un bajo rendimiento de labores. Con bajo rendimiento de labores puede ser desde labores profesionales, labores académicos o labores en casa, ¿no? Entendiendo que las tres pueden llegar a mermar. Es importante hacer notar también que la prevalencia está de 2 a 1, donde 2 mujeres por un hombre es muchísimo más común el trastorno de ansiedad generalizada en mujeres que en hombres, básicamente. Esta es una de las razones por las que también se presta mucho al señora, relájese, señora, váyase a tomar un cafecito, etcétera, ¿no? Con este afiche en el cuadro del lado derecho, estoy tratando sobre todo de hacer entender o de hacer saber que es una condición médica que sí se puede manejar y que es controlable cuando el paciente entiende que necesita trabajar y colaborar con un médico tratante o con un especialista o con algún tipo de intervención, ¿no?
Y también que puede ser con farmacología, no necesariamente, pero sí, claro que puede llegar a suceder y por eso es la intervención del psiquiatra y con algún tipo de intervención de psicoterapia. Por lo regular suele ser cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante porque esta psicoeducación que estoy yo pretendiendo tener con el médico general, pues de alguna manera quisiera que también se trasladara hacia el paciente, ¿no? Como para decirle, si estás viviendo este tipo de signos o síntomas, pues alguna forma de entender que es el trastorno de ansiedad generalizada, pues son estos síntomas, de una vez le aviso, y si llegara usted a tener una crisis, pues hay algunos tipos de estrategias que puedes llegar a manejar sin necesidad de farmacología todavía, que pareciera muy simples además, o sea, lo del té sí es cierto, pero sí tienen que estar como más conscientes y para esa conciencia necesitas que el paciente tenga esta psicoadecuación y este entendimiento de la condición del TAG, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las recomendaciones son respiración profunda, meditación, a veces hay quien habla de mindfulness, relajación, mojarse la cara con agua fría, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, también estoy yo poniendo en el centro de este afiche dos contactos. Uno es para esta atención 24/7 y a distancia, que está dirigido por CONASAMA, que es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que es como toda esta parte de salud gubernamental, de la cual depende aparte después, ¿no? Lo específico con el área psiquiátrico y de salud mental. Bueno, esta línea de la vida, pues justo lo que hace es atender por medio de teléfono y seguramente estarán dando este tipo de recomendaciones como los que acabo yo de mencionar, de la respiración profunda y etcétera, ¿no? Y el otro, estoy sugiriendo yo en urgencias presencial, que también me interesa mucho que el médico de primera atención tenga conocimiento de porque es justamente decirle a la persona, si usted en pronto empieza a tener una crisis de ansiedad importante, donde todas estas síntomas o signos se vuelven como muy, muy, muy densos o muy profundos, no dudes en acercarte a urgencias presencial que se encuentra entre Xochimilco y Tlalpan a la altura de, más bien en periférico a la altura de entre Xochimilco y Tlalpan, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es importante decir que en es en horarios de casi casi de oficina, es decir, el tiempo que dura la atención médica en el instituto. Si quisiéramos una atención de 24/7, habría que poner al Fray Bernardino. ¿Por qué no lo hago? Porque es un poquito más complejo el acceso y llegar a porque es hospitalización ahí directamente, ¿no? Y si te canalizan del Ramón de la Fuente al Fray Bernardino, vaya, más bien te pueden canalizar, entonces no pasa nada. Sin embargo, cuando uno está viviendo un trastorno de ansiedad, cuando las cosas se ponen un poco complicadas para llegar y de pronto se ve esta cosa impresionante como el Fray Bernardino, que de pronto es como un hospital y cómo crees que yo voy a ir a esto, puede llegar a imponer y a quitarte como estas ganas de querer atenderte, ¿no? Esto lo cuento desde primera persona, porque en algún momento yo estoy diagnosticada como trastorno de ansiedad generalizada desde hace ya algunos años, pero cuando más mal estuve, tuve una crisis, pues básicamente fue de pánico, que posteriormente, bueno, llegó en un tema de que más bien viene de un trastorno de ansiedad generalizado por muchos temas más. Y precisamente el psiquiatra cuando me atiende al otro día después de esta crisis, lo primero que me dijo es, ¿por qué no te fuiste a urgencias? ¿No? Y fue así como de, ¿cómo crees que me voy a ir al Bernardino con toda esta infraestructura enormísima y complejísima? O sea, yo nada más estaba angustiada y llorando y desesperada y no dejé de llorar en 5 horas, ¿no? Básicamente eran las 3 de la mañana y no podía dejar, o no podía yo dejar de controlar, o más bien no podía controlar la emoción. Y justo me dijo, pues es que te hubieras ido al Ramón de la Fuente cuando empezaste, que empecé como a las 6 de la tarde.
y te hubieran atendido. Y llegar al Ramón de la Fuente es increíblemente sencillo porque está sobre periférico, porque no caminas más de 20 pasos para llegar a urgencias, etcétera. Entonces, esa es la razón por la que prefiero yo de inicio dar la información de Ramón de la Fuente, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Ahora, al centro del afiche, justamente pongo esta frase que dice, no son inventos, son realidades para la persona que lo está viviendo. Para mí esto es muy importante porque sí creo que de repente se llega a dar esta subestimación de los signos y de los síntomas, según el artículo Trastornos de ansiedad generalizada, diagnóstico y tratamiento en atención primaria, que fue publicado en la revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se sabe o se vio que de entrada el trastorno de ansiedad generalizada es el trastorno más visto por el médico general, ¿no? Y que además ellos pueden ser un filtro valioso. Asimismo, se tienen los datos de que hay una prevalencia en la población general de un 3%. Y en pacientes que acuden a atención primaria se encuentra entre un 5 y un 7%. Entonces es un número bastante importante, pero no vamos a poder dar una adecuada atención o una adecuada canalización si el médico general no tiene este entendimiento, ¿no? También entender que dentro de las edades más comunes, además de que ya dijimos este 2-1 de mujeres a hombres, la edad más común donde se presenta el trastorno de ansiedad generalizada es entre los 40 y los 50 años y después de los 60 años, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente esa es la intención de este afiche con toda esta información y sobre todo con esta intención que viene como para hacer una psicoeducación hacia el médico general que puede llegar a canalizar, independientemente de que por supuesto que hay que hacer campañas de información y de concienciación sobre los trastornos de ansiedad hacia la población. Y listo. No sé si tengas algún comentario o algo que me guste retroalimentar, Francisco. Ok, me parece un excelente trabajo. Toda la información que brindas es muy valiosa, dado que, bueno, yo no lo sabía, ¿no? Como tú comentas, el médico de primer nivel, el médico general dentro de una clínica, pues desconoce realmente esta información, ¿no? Y generalmente, como bien lo dices, pues vayas a descansar, tome unos días, ¿no? Está muy estresado, es el trabajo, es el estrés de la casa, ¿no? Cuando realmente lo que está sufriendo una persona, pues ya es un trastorno, ¿no? Es una situación ya más complicada. Me parece algo fundamental que lo orientes hacia los médicos, porque al final ellos, como bien dices, son el primer filtro, ¿no? También me parece muy bien que tú, desde tu opinión personal y tu vivencia, de tu experiencia, puedas recomendar el lugar al cual es más fácil el poder acudir cuando se está sufriendo de un ataque de este tipo, porque como bien dices, en ese momento las personas lo que menos quieren es agobiarse más. Entonces lo que buscan es lo más sencillo, lo más simple y que les pueda ayudar, ¿no? Y como dices, da fácil acceso, sin tanta burocracia y a lo mejor sin tanto protocolo, ¿no? Y que creo que es la finalidad de lo que tú recomiendas. Con referente a tu afiche, en la parte del diseño, solamente lo que a mí me cuesta trabajo es, por ejemplo, el tamaño de la fuente de los cuadros que estás poniendo hasta la parte inferior. Eh, es como complicado leerlos, no es tan fácil. Y los colores, por ejemplo, el color amarillo del centro en el texto se pierde un poco contra el lila que tienes de fondo, ¿no? Digo, con color de fondo. Ok, Tal vez el único que yo te podría recomendar que fuera nada más como un poquito más grande la fuente en la parte baja y los colores un poco diferentes para que sea igual de más fácil lectura. De ahí en fuera no tendría ningún comentario adicional y de verdad que me encanta cómo lo manejas, resaltas la información pertinente que debe de considerar o los puntos clave que debe tener en cuenta el médico para poder canalizar o para poder orientar de una manera adecuada al paciente que se presente con esta sintomatología, ¿no? Y no simplemente, como dices, pues prácticamente, y se oye muy feo, ¿no? Tal vez darle el avión y sí, descanse unos días y ya, ¿no? Entonces, no sé si quieras comentar algo adicional. no, pues muchísimas gracias, tienes toda la razón en cuanto al texto de abajo, lo voy a tomar muy en cuenta. Y pues muchas gracias por la retroalimentación y por los comentarios hacia el tema. No, siempre es un gusto. Un gusto y de verdad que me voy
con información muy, muy valiosa, porque tal vez hasta yo tengo algo de esto y ni siquiera yo lo sabía, ¿no? Y ahorita con la información que tú proporcionas, voy a poner más atención. Pues sí, por ahí va justo, ¿no? Que pongamos todos atención, pero sobre todo los que se supone que nos tienen que sugerir acudir a otras instancias. Muchísimas gracias, Es Francisco. correcto. Te agradezco mucho. Hasta luego y buenas noches.